Ana, Voy. una pregunta cuando puedas. Sí. Dime, Jackie, que estoy dentro, cielo. Vuelvo un poco a lo de los vegetarianos, porque es que mi compañera esta me tiene impresionada con esa temblorina que tiene. Claro. Cuando toman los vegetarianos y los veganos, cuando toman esos suplementos, ¿realmente pueden llegar a sustituir la parte de proteínas de animales que se están quitando? ¿O no llegan a sustituirla? Tampoco realmente. Porque, por ejemplo, tomar un hierro hemo es que es muy complicado. Es muy complicado. Entonces, a ver, lo que hacen es un poco disminuir el riesgo de tener enfermedades. Ya. Vale, pero esa carencia va a seguir siempre allí, de Pero alguna muchísimo manera. menor, evidentemente muchísimo menor, pero van a seguir teniendo un desequilibrio. Aparte que es que no es lo mismo tomar los nutrientes de un alimento, porque no es que lo tomes, también es que lo absorbas, porque muchas veces tomo un montón de cosas, pero se absorbe igual. Es lo que, por ejemplo, lo que te comentaba de la vitamina C. La vitamina C ayuda a absorber el hierro. Ya. Es que es más complejo de tomarte una pastilla y ya lo soluciono todo. Hombre, ya, me imagino que como la alimentación natural no hay Claro, nada. ahí está, Jackie. Y además es que, no sé, qué pereza, no comer carnes para luego ir cargando un montón de pastillas. Ya, pero te digo que eso lo hace mi amigo, pero yo no he visto a nadie que Anda. haga eso, ¿eh? Y porque está muy concienciado, ya te digo que es un tema religioso para él, entonces no es una cuestión de que no tenga conocimiento. Y luego, claro, él es farmacéutico, tiene conocimientos del tema y sabe Sí, que eso le afecta a su salud y se lo toma muy claro, en serio. claro, pero a gente que no sabe o que no se trata, Claro, suelen recomendar a los vegetarianos la proteína de guisante, pero yo creo que tampoco sustituye, no, porque no es proteína vegetal, le falta proteína animal. sigue faltando la animal. Claro, porque claro, te falta la proteína animal que de alguna manera es la que ayuda a la regeneración de los músculos, al mantenimiento de la fuerza, a nivel cardíaco, o sea, a nivel de cerebro, ¿sabes? Claro. Las funciones cognitivas, todo. En relación con eso, ¿qué diferencia hay pues, entre la proteína animal y vegetal? Es decir, la proteína al fin y al cabo es proteína, una proteína que sea la misma de un No, animal o una planta no es la misma. no, porque la proteína animal tiene hierro hemo, que es otro tipo de proteína. Es que no todas las proteínas son iguales, José Luis. Y según el tipo de proteína se utiliza para una cosa o para otra. Pero el tema fundamental son los aminoácidos, ¿no? Quiero decirte, si tú te surtes de todos los Ya, aminoácidos suficientes, pero no es lo mismo la lisina que la metionina, que la arginina, ¿sabes? claro, hombre, necesitas todos, ¿no? Los fundamentales y demás, ¿no? Quiero decir que son Claro, los que nos sintetizas. claro, Bueno, por eso. sí, claro, que son los que nos sintetizas, vaya, vale, sí, sí. Claro. Sí, sí, vale, Son aminoácidos esenciales, exactamente. sí. Que necesitas necesariamente tienes que meterlos porque no los puedes producir tú. Vale, Efectivamente, entonces sí, ahí está la cosa, sí. ahí está la Entonces, claro, cosa. quiere decir que hay algún aminoácido esencial que tiene la carne que no tiene la proteína. Efectivamente. Ok, vale. Muchas gracias. Nada, por Dios. Antes del guisante, cuando yo estudiaba era la del huevo, la proteína patrón. Así se llama, proteína patrón, la del huevo. No, a ver, le llamaba la OMS una proteína patrón, es como si dijéramos una proteína que tiene una combinación de aminoácidos esenciales, como si dijéramos la más adecuada para el organismo, Ah, la más guay, entre comillas, por decir algo. ya, Una ya. pregunta, a ver, espérate que yo no sé si se me está viendo, ¿he activado el vídeo yo? Sí, se te Ah, ve aquí la vale. Ah, diapositiva. sí, es que como somos varios no me había visto yo. Bueno, pues yo creo que... Perdón. Sobre lo de... Soy Marta. Hola, Marta. Hola. Sobre lo de los aminoácidos que decía José Luis y todo esto, que sí, no es que los vegetales no tengan todos esos aminoácidos esenciales, porque sí que los tienen, pero es verdad que hay vegetales que no tienen todos. Claro.
ejemplo, las legumbres son maravillosas, tienen mogollón de proteínas, pero les falta uno de los aminoácidos esenciales. Entonces tú ya no puedes formar tus proteínas porque necesitas todos esos, ¿no? Digamos, como esos ladrillitos para formar tu proteína. Efectivamente, eso Entonces, la cosa es que luego los cereales tienen otros y les falta uno de ellos. A uno le falta la es, lisina y al otro le falta la lisina. Por justo. eso lo que tienen que hacer los vegetarianos es combinar muy bien para conseguir, pues eso, si combinan legumbre y combinar con cereal para tener todos los aminoácidos. Entonces, lo que sí que requiere es un esfuerzo. Si no comes huevo, porque si eres vegetariano y comes huevo, fenomenal, pero si eres vegano, en el que Ahí ya está. no comes ni huevo ni leche, Ahí porque si está. no, leche y huevo tienes bastante. Para no Exactamente. tenerlo ahí es donde ya tienes que currar, pero tienes que combinar y tienes que pensar de verdad bien los menús. Y lo que está Justo. pasando ahora, que hay mucha moda de vegano, Ujú. que no es, hay moda de vegetariano, pero hay mucha moda de vegano, es que hay Sí, gente que lo está haciendo sin conocimiento y antes se hacía con conocimiento la gente que lo hacía. Entonces, pues yo creo que ahí es donde hay mucho déficit también. totalmente de acuerdo. Pero tampoco es tan complicado mezclar los cereales con la legumbre, ¿no? No, Coges las complicado. lentejas, le echas un puñado de arroz y ya lo tienes. O sea, que no Así es tan complicado no problemático. es, lo que te requiere es pues eso, saberlo, hacerlo y luego que la B12, eso sí que es verdad que hay que Ah, suplementar. Sí, vale, vale, sí, perfecto. Esa sí que solo está en lo animal. sí, Ah, ok, sí. ok. Vale, vale. Venga, pues continuamos. Ahora vais a entender cuando me ponía tan pesada con lo de los hidratos de carbono. Esta es como si dijéramos una distribución calórica, es decir, la distribución calórica recomendada, estamos hablando de los macronutrientes, es decir, el porcentaje de calorías de cada uno de los macronutrientes que deberían ser incluidos en la dieta, ¿de acuerdo? Entonces, claro, estamos hablando que de hidratos de carbono entre un 55 y un 60. Depende también un poco, por eso hay un rango, ¿no? Depende de la edad, del estado fisiológico, etcétera, nos podemos mover ahí. Claro, decirle a alguien, si alguien considerara que los hidratos de carbono es solo el pan y los almidones, pues decirle que el 60% tienen que ser pan y almidones, pues fijaos lo que estamos haciendo. Aquí lo que estamos hablando del 55-60, estamos hablando de frutas, verduras, hortalizas, legumbres, etcétera, todo. Estamos hablando aquí absolutamente de todos estos alimentos. Luego, cuando hablamos de las grasas, lípidos, estaríamos hablando de un 25-30 y de proteínas estaríamos hablando de entre un 10 y un 15%. Y aquí estaríamos hablando lo que os había comentado. Las proteínas de este 10-15% tendría que ser un 30 de animal y un 70 de vegetal, ¿de acuerdo? Yo, a ver, cuando hablas de por ejemplo, una dieta con un 15, depende un poco de las escuelas también. Para mí, un 15, a ver, esto es una recomendación de la FAO. Yo soy más de meterme en el rango más bajo. Para mí, una dieta con un 15% de proteínas es hiperproteica. Mi concepto. Entonces yo me quedaría más en el rango, en un estado fisiológico normal, sin un desgaste específico, etcétera, en el rango del 10%. ¿De acuerdo? Y esto evidentemente pues se haría el cálculo, recordad cuando comentábamos antes, por gramo de cada uno de los macronutrientes cuántas calorías aportaban. También os digo, bueno, ¿y esto cómo se hace? No tenéis, no sé si tendréis la oportunidad de hacerlo en alguna ocasión. Existen a nivel internacional tablas que te dicen, por ejemplo, pues imagínate, yo qué sé, una carne, pues dicen cuántos gramos de proteína tiene, cuántos gramos tiene de grasa y en función de los gramos de carne que pongas, pues haces tú el cálculo. Así se hacen las dietas cuando haces una dieta ad hoc para una persona. Más o menos os hago un ejemplo. Te dicen las proteínas, los hidratos de carbono, los lípidos, el agua y la fibra. Son tablas internacionales que están estandarizadas y las podéis encontrar en muchos sitios, pero vamos, simplemente que sepáis que existen. No creo que en ningún momento las podráis
necesitar. Y sí que es cierto que de estas grasas tenemos que tener en cuenta que deberíamos incluir como mínimo entre un 15 y un 20% de monoinsaturadas, es decir, lo que son grasas, ya hablaremos posteriormente de las grasas saturadas, las poliinsaturadas, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Sí, una pregunta. Dime. ¿Esto significa que tienes que tomar más lípidos que proteínas? Esto solamente es el aporte calórico, ¿no? Como los lípidos Efectivamente. aportan el doble, no quiere decir que esta sea la proporción de real en peso, en gramos de proteínas y de lípidos, ¿no? Porque yo tenía la Es idea el porcentaje calórico. Tú ten en cuenta que los lípidos tienen 9 calorías por cada gramo. Claro, entonces la proporción de peso no es lo mismo, ¿no? Porque yo tenía la No, idea no, de que no, comías más no. proteínas que los lípidos muy escasos. Es calórica, José Luis, Vale, distribución vale. calórica. Ok. Ahora vamos a ver, insisto, esto es una dieta básica. He puesto una dieta de 2.000 kilocalorías, ¿vale? Pero puede haber personas que necesiten 2.500 o puede haber una persona que por lo que sea pues necesita restringirla, etcétera, ¿de acuerdo? Depende si eres hombre, mujer, la edad, un montón de factores. Pero vamos a partir de una base de una dieta de 2.000 kilocalorías que es algo medio, más o menos. Es muy importante lo que os comentaba y lo vamos a ver, lo de las 5 ingestas diarias, ¿de acuerdo? Tendríamos que tener lo que es la distribución calórica. El desayuno debería aportar alrededor del 20% de las calorías que nosotros ingerimos durante todo el día, es decir, aproximadamente unas 400, si nos basamos en una dieta de 2.000 kilocalorías, ¿de acuerdo? A media mañana, un snack. Sería lo ideal, pues bueno, pues a lo mejor unas 3 horas después, también depende de la hora que nos levantemos y del ritmo de vida que llevemos, evidentemente. Pero tomar algo a media mañana, que debería representar el 10% de las calorías totales que ingerimos durante todo el día. Luego tendríamos la comida, que es la ingesta principal. Aquí deberíamos incluir un 35% de las calorías totales. A media tarde, aproximadamente unas 2 horas y media, 2 horas y media, 3 horas, deberíamos tomar otro snack, ¿vale? Yo le he puesto merienda, que debería, al igual que la de la mañana, aproximadamente un 10% de las calorías totales. Y la cena ya deberíamos disminuirla, estaríamos hablando de un 25%. O sea, como veis, la comida principal es a la mitad, la tenemos a la mitad del día, que estaríamos hablando de un 35% de las calorías totales. Es muy importante el desayuno, que tengamos una ingesta suficiente, porque claro, hay muchas personas que se saltan el desayuno y lo del snack a media mañana también, y pasan de la cena a la comida. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que no tienes ni fuerza para enfrentarte, o sea, de alguna manera estás sobrecargando a tu organismo, estás tirando de tus propias reservas. Tu rendimiento, evidentemente, es menor. Y luego, aparte de eso, pues se han visto casos, hay estudios, lo que pasa, bueno, tampoco han sido estudios muy amplios, pero se ha visto que hay una mayor, en personas que se saltan el desayuno, una mayor resistencia a la insulina. Pero tampoco lo doy por hecho, porque yo los estudios que he visto, a ver, para mí tiene sentido desde el punto de vista racional, o sea, lo que es la base, pero tampoco tienen el tamaño muestral tampoco es tan grande como para coger y deciros, no, porque es que podéis terminar siendo diabéticos, no. Sí que es cierto que se ha visto una mayor incidencia de resistencia insulínica en personas que se saltan el desayuno, pero bueno, tampoco quiero pontificar, porque a lo mejor hay otros que dicen otra cosa, pero sí que tiene cierto sentido. Esto, de alguna manera, lo de la dieta equilibrada, esto no deja de ser un resumen, yo creo que de todo lo que llevamos hablando hasta ahora. Es decir, que nosotros lo que es una persona necesita la ingesta de energías y nutrientes, fijaos, importante, lo he puesto en negrita, en la cantidad adecuada. Es decir, que no tenemos
ni que pasarnos ni que quedarnos cortos, para cubrir las necesidades nutricionales, muy importante, individuales. No necesita comer igual una persona de 65 años o de 70 que una persona de 40, que un chico de 21 años, evidentemente. Ni en cantidad ni en calidad. ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, en personas que son más mayores, pues siempre sería conveniente el que tuvieran un aporte proteico un poquitín más elevado, porque suelen perder masa muscular. Pero evidentemente también deberíamos reducir la ingesta calórica. ¿Por qué? Porque tienen menos desgaste, tienen menos actividad física y además el metabolismo, como es lógico, está ralentizado. Eso lo entendemos todo. Y de este modo, pues evidentemente evitar, pues lo que hablamos de las dietas veganas, evitar carencias patológicas, porque te puede faltar algo y lo que hablábamos, que te falta vitamina B12, vitamina B5, porque estás de alguna manera limitando o restringiendo la ingesta de alimentos, lo que hace que restringas la ingesta de nutrientes en tu organismo. Lo que hablábamos, una persona que se alimenta equilibradamente no tiene por qué tener ninguna enfermedad. A ver, siempre y cuando, sí que puede tener una enfermedad, pero bueno, llevas una nutrición equilibrada, no te falta de nada. Importante, tienen que estar presentes pero de una manera heterogénea. Nadie se puede o no debe alimentarse solo de frutas y verduras y legumbres, etcétera, o decir, yo lo único que me alimento es de carne y me quito todas las frutas y todas las verduras, o yo el 80% de mis alimentos son almidones, como por ejemplo me he encontrado gente que dices, no, es que yo me tomo pasta, me tomo arroz, me tomo una pizza y dices, por Dios, dice, no, pero es que la pizza era vegetal, ya. No, pero que me lo he encontrado en consulta, os lo juro que me lo he encontrado en consulta. Entonces, claro, ves una persona que dices, tiene una alimentación que el 75% son hidratos de carbono. Sí, pero hidratos de carbono es que son almidones. O sea, tan malo es un exceso como un defecto. O personas que dicen, lo único que hago, es decir, me como carne para comer, para desayunar, para cenar, un montadito de lomo para a media mañana y otra a media tarde. Pues también te estás pasando. Tan mal lo está haciendo este como el vegano. Porque van a tener problemas de salud. Lo que pasa es que distintos, cada uno tendrá uno diferente. Pero van a tener problemas de salud. Es lo que os decía, la dieta ideal no existe. El alimento perfecto tampoco. Ningún alimento contiene todos los nutrientes esenciales para poder vivir. Ni ningún grupo de alimentos. O sea, no nos podemos de alguna manera alimentar en exclusiva de un grupo de alimentos, porque siempre nos va a faltar otro. El hombre, por naturaleza, es omnívoro. O sea, no es ni crudívoro, ni insectívoro, ni nada por el estilo. Y luego lo que es muy importante es también, sobre todo en lo que es las sociedades mediterráneas, el aspecto social y emocional de la salud, de la alimentación. Yo creo que en culturas como la nuestra, cuando algo nos sale bien, venga, hacemos una comida para celebrarlo. Cuando estamos tristes, me tomo un trozo de chocolate para que estoy muy deprimido, por ejemplo. Y luego también, de alguna manera, el vínculo emocional con la comida. Yo creo que todos conocemos gente que cuando estoy triste como, cuando estoy ansioso dejo de comer, es decir, está muy, muy ligada la alimentación con las emociones. Personas que seguro, si no, a lo mejor habéis tenido algún paciente que lo habéis visto por temas de nutrición. Yo tuve una persona que se separó, fue una separación bastante traumática y le dio por comer. Y en muy poco tiempo ganó muchísimo peso. Y realmente era, es decir,
no hacía nada más que comer, estaba triste, no era capaz de superar el duelo y ella superaba el duelo comiendo. Hay personas que superan el duelo bebiendo. Y luego hay otras personas que a lo mejor tienen un problema o tienen una situación de estrés y les da por dejar de comer. Yo, por ejemplo, os pongo un caso del otro extremo. Yo estaba muy unida a mi abuela materna y cuando falleció, ya lo que me faltaba, evidentemente, pues os digo que es que se me cerró el estómago, pero que se me cerró, que es que era comer y me daban hasta náuseas. O sea, estuve, vamos, hasta que ya de alguna manera superé el duelo y lo estuve tomando hasta suplementos nutricionales. Además recuerdo que tomaba ¿cómo se llamaba? El Resource de frutas del bosque, que era lo único que me gustaba, porque es que era incapaz de comer. Entonces es muy importante también cuando veáis a alguien, José Luis lo hace muy bien, porque José Luis siempre una de sus, recuerdo del curso de Fito, que las preguntas sobre temas emocionales eran las primeras que él siempre hacía, el analizar el estado emocional de vuestros pacientes, porque en muchas ocasiones los trastornos alimentarios están muy vinculados a problemas emocionales. O incluso, por ejemplo, si tenéis personas, habéis visto pues alguien con reflujo, con úlceras o lo que sea, en casos de estrés, disgustos, etcétera, normalmente tienen brotes o en Crohn o cosas de esas, también tenerlo en cuenta. De hecho, alguien dijo que el estómago es el cerebro del cuerpo, el segundo cerebro. No diría yo tanto, pero sí que es importante. ¿Tenéis alguna pregunta? Sí, yo Ana. Dime, Jackie. De la diapositiva anterior a mí me ha sorprendido que tenga más porcentaje la cena que el desayuno. Siempre he tenido la idea de que cenar menos era más sano, que a lo mejor es una idea equivocada. No, lo que pasa, a ver, un 25 es adecuado. Un 25 es adecuado. Vale, Lo que no es adecuado es meterse un 30. O sea, hay una cosa que, a ver, ¿y sabes por qué? Porque la pregunta está muy, muy bien traída, Jackie. Muchas veces, cuando hablamos de que cenas mucho o lo que sea, es porque hay mucha gente que a lo mejor dice, bueno, me cojo y me como un sándwich, no sé qué, y luego llego a casa y me como a mi marido por los pies. Entonces, a lo mejor, lo que pasa es que a lo mejor nunca te has visto cuantificada la recomendación Claro. en cuanto numéricamente. Entonces, cuando hablan de que sea una cena ligera, hablan de eso, de que hay mucha gente que se salta la comida, no toma el snack y llega a casa a cenar y se come lo que no está en los escritos. Sí, sí. Lo que pasa si lo relacionas con el desayuno, que se suponía que en el desayuno tienes que coger una cantidad de caloría importante, fíjate que en la cena es 500, en el desayuno son 400. Pues está bien. Sí, suficiente. Sí, sí, es suficiente. Da la sensación, no, claro, la idea inicial era como si estuviera invertido. Sí. Más calorías en el desayuno que en la cena. No, es correcto, José entendiendo Luis. que la cena fuera sobre las 9, no quiere decir no a las 11, las 12 o las 10. Quiero decir, o entendiendo que esa cena sobre las 8 o así. Quiero decir, el horario de la cena de este diagrama sería el Mediterráneo español No. o el europeo internacional. A ver, luego ya vamos a ver lo del tema de los horarios. Son recomendaciones a nivel internacional, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, no te dicen esto lo hay que comer. Tú ten en cuenta que estás diciendo que desde que te levantas hasta que comes, te estás metiendo el 30% te estás metiendo un tercio de la ingesta diaria. Sí. Y con la cena, de alguna manera, lo que mantienes es el sueño, entre comillas. Y ahí tienes poquita actividad física. Por eso. O sea, que son 700 y 200 son 900, 1300 y luego 700 en lo que es la tarde. Tarde cena 700, sí, vale. Claro. Ok. O sea, tú ten en cuenta que tienes un poquitín menos de la mitad entre la comida y la cena. Y que digo que supongo que esto desde medicina occidental, pero desde la medicina china también
¿no? Es muy similar, sí. Importará mucho lo del desayuno y media mañana porque es el horario en el que estamos. Efectivamente, y de hecho lo vamos a ver, lo que pasa que no está cuantificado, es un 20, no sé qué, pero coincide plenamente. Vale, Coincide plenamente. Sí, Marta, muy bien traído. Sí, porque de hecho los ritmos creo que, o sea, lo que es el ritmo nutricional diario creo que lo vamos a ver en el tercer seminario. Precisamente eso, y está totalmente relacionado, Marta, muchas gracias. Fijaos, esto es una cosa curiosa, os lo pongo aquí porque a mí me gustó mucho. En la estación espacial de la NASA en Houston, pues como es lógico, pues tienen un montón de gente trabajando de todo tipo, pero fijaos que tienen también nutricionistas. Y claro, porque, a ver, también es importante cómo se alimentan los astronautas que a lo mejor tienen que estar meses, a lo mejor hay veces una misión espacial que no lleva meses, pero puede ocurrir que, por ejemplo, pues puedan estar meses y decir, a ver, ¿cómo comen estas personas? Porque no es lo mismo coger que tú, este ejemplo lo he puesto yo, lo he puesto muchas veces. Por ejemplo, pacientes disfágicos, no sé si sabéis lo que es la disfagia. No. Vale. No. Bueno, pues la disfagia es una alteración de la deglución. Es muy frecuente en patologías neurológicas, por ejemplo, en ictus, en Alzheimer, etcétera. Entonces tienen problemas para tragar y además también para beber líquidos. Y entonces, por ejemplo, los líquidos los tienen que tomar gelificados en gelatinas porque si no pueden tener un atragantamiento y pueden hacer una neumonía por aspiración. Y entonces estas personas tienen que, ellos no pueden tomar alimentos sólidos, sino que tienen que tomarlo en puré con una determinada textura porque ellos el reflejo de la deglución tienen una alteración, lo tienen alterado. Y una cosa que cuando yo estaba trabajando en Londres en el hospital me gustó mucho ver que aquí en España no se hace, bueno, no sé si por aquella época no se hacía, no sé si los que trabajáis en hospitales lo hacen aquí, le cogían, por ejemplo, imaginaros que le ponían a los pacientes disfágicos en las bandejas de los hospitales, pues aquí, por ejemplo, en España, bueno, digo lo que hacían en aquella época, te ponían un puré de verduras a un paciente disfágico y te ponían un bol con un puré verde, como el que te comes tú o me como yo todos los días. Y si querían poner carne, pues te hacían algo pues con carne o lo que sea, y era una cosa marrón. Pues allí en Inglaterra lo preparaban con una serie de gelificantes, con una cosa que de alguna manera manejaban la textura del producto y tenían unos moldes. Y entonces, por ejemplo, tenían un puré de zanahoria y tenían un moldecito como los moldes de los dulces que tienes un corazoncito, una estrella, lo que sea. Entonces, tenían un molde con forma de zanahoria, de color naranja. Imaginaos que luego tenían una cosa verde, que eran espinacas o brócoli, y tenían como forma de brócoli o de espinacas o de hojas, de lo que sea. Y luego, por ejemplo, lo que era la parte de la carne, pues tenían algo parecido, le daba la sensación que era como una hamburguesa. Y tú cogías y lo veías, y psicológicamente a primera vista, pues claro, a las personas les daba esa sensación de que se estaban comiendo, es decir, que el aspecto era mucho más agradable de comer algo así que no una plasta. Y a mí aquello me gustó mucho porque yo cuando hablaba con el que era mi jefe me contaba eso, me decía, es que, dice, comen, o sea, ya es duro para una persona el no poder, el tener que estar alimentándose con gelatinas, etcétera, con purés, no poder masticar y todos los problemas que tienen. Y entonces nosotros con esto como que les ayudamos a que la comida sea lo más parecido a lo que puede comer el señor que está al lado, y a los familiares pues les daban también como unos, a ver, yo estuve como oyente, como unos entrenamientos, les decían dónde podían comprar estos moldes para que ellos en casa también pudieran hacerlo, las personas que se los llevaban a casa, y poder de alguna manera que cuando se sentaran a la mesa, pues que no se sintieran tan distintos al resto de sus familiares.
Y a mí aquello la verdad es que me encantó, me encantó. Y en las residencias geriátricas también lo utilizaban, bueno, no en todas, en las públicas, perdón, en las privadas en todas y en las públicas en algunas. Pero en las privadas, en todas las residencias geriátricas privadas que tenían esto, que tenían este tipo de pacientes lo hacían. Y bueno, todo esto pues venía a colación a una dietista que tienen, que es la dietista jefe, una nutricionista, Maya Cooper, que se ocupa de lo que es el diseño de las comidas, pero no el diseño de las comidas como tal, de los menús, sino desde el punto de vista tecnológico, cómo diseñar menús que se parezcan o que sea lo más parecido posible a la comida normal. De hecho, por ejemplo, esta señora está encargada, está previsto, vete tú a saber si se hace, una misión espacial a Marte en el 2030 y de hecho ella es la responsable de organizar todo lo que es el tema realizado con la alimentación, porque resulta que cuando los astronautas, cuando estás allí, la lengua pierde sensibilidad, también las papilas gustativas de alguna manera pierden sensibilidad, les cuesta más diferenciar los sabores, necesitan es como que todo les sabe más soso y les cuesta identificar, incluso hasta diferenciar distintos tipos de sabores. Y luego es una cosa que, bueno, que claro, que es lógico. Lo que es la falta de gravedad, pues puede provocar mareos, vértigos, náuseas, etcétera. Entonces, claro, es muy importante también el tipo de alimentación que tomen allí, bueno, que se adapte a sus necesidades específicas y a la situación que están viviendo. Es un poco lo que dice ella, ¿no? Que decir que están intentando ir pues, de lo que se hacía antes, ¿no? De lo que os comentaba yo de los hospitales, ¿no? De las bolsitas de papilla, de que te le metían una pajita, aspirabas y punto. Y la comida la tenías terminada en 1 minuto y medio. Lo que intentan es, de alguna manera, también psicológicamente devolver que la comida recupere un poco el papel de disfrute psicológico y emocional que lleva y que nosotros también le damos, ¿no? Y es un poco lo que ella en este sentido se está ocupando. De hecho, por ejemplo, en las raciones de combate de los militares fue en la guerra, no fue Afganistán, ¿qué guerra fue? Era una de estas guerras de los últimos años. Antes precisamente lo que tenían era pues precisamente eso, como decían, como purés, etcétera, y era lo único que podían comer porque claro, no podían llevar, tienen un peso concreto y entonces claro, tampoco podían llevar latas ni nada por el estilo. Y entonces en esta última conflicto bélico, el que ya os lo diré cuál es, empezaron a introducir guisos liofilizados del estilo de las sopa gallina blanca o de todo ese tipo de cosas. Entonces tenían era un dispositivo. Entonces imaginaos una bolsa que cogían, la apretaban, tenían un polvo debajo, al apretarle tenía un dispositivo que calentaba el agua, estaba lo que era la parte, en la parte liofilizada estaba en la parte de abajo, lo agitaban, lo abrían y podían tomar, entre comillas, dentro de lo que cabe, estofados de carne, guisos, pescados, etcétera. Entonces estaban de alguna manera, eso es un poco el concepto, ¿no? de intentar el aspecto social y emocional, ¿no? de la alimentación. Esto es, vamos a ver, no lo digo yo, esto viene a ver si soy capaz, porque vosotros lo veis desde ahí. Está publicado, es un artículo que está publicado en la revista Endocrinología y Nutrición y es un artículo bastante largo que se llama Nutrición basada en la evidencia. Os podéis imaginar en qué se basa, en estudios, en análisis poblacionales, etcétera.
Y estas son las conclusiones básicas que se alcanzaron. También os lo pasaré para que lo podáis leer porque es muy interesante si tenéis tiempo. Es importante realizar las 5 comidas al día, ¿de acuerdo? Que el desayuno sea completo y equilibrado y que sea una fuente de energía, lo que os comentaba, hasta la hora de la comida. Tenemos que evitar los alimentos procesados, es decir, hay veces, y yo soy la primera que me abro una bandejita de guisantes con jamón de carretilla porque no tengo tiempo de cocinar, sí, pero que esa no debe ser la base de mi alimentación. Y siempre que podamos, intentar consumir alimentos locales, de proximidad, lo que ahora le llaman de proximidad, que eso lo hemos hecho toda la vida y ahora parece que es como si no lo hubiéramos hecho nunca. Lo que pasa es que lo hemos dejado de hacer en los últimos 10 años o 15. Pero antes, pues no teníamos determinadas frutas o determinadas verduras durante todo el año y entonces decíamos, en la época de las fresas. Y es que teníamos fresas en la época de las fresas, teníamos tomates en la época de los tomates, calabaza en la época de la calabaza. Ahora, como lo tenemos todo en todas las épocas, pues ya cogemos y decimos, pues venga, comemos de todo, todo. Lo que tenemos que intentar es priorizar. También os daré un calendario de la estacionalidad de las frutas y las verduras a lo largo de todo el año, por meses, para que lo podáis ver, ¿de acuerdo? Importante, lo que os comentaba, la distribución equilibrada de las fuentes proteicas. Si invertimos este ratio, lo estamos haciendo mal. O sea, si ponemos 70 de animales y 30 de vegetal, lo estamos haciendo tan mal como si lo quitáramos, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante mantener el ratio. Es decir, no podemos coger y meternos 70 de animales y 30 de vegetales, porque es que no sería correcto. Y de alguna manera, que por eso muchas veces vienen los malentendidos, no, ahora me cojo y me quito la carne. No, si es que no te tienes que quitar la carne. Es que a lo mejor lo que estás metiendo es un 50-50 y tienes que volver al 30-70. No, porque las redes dicen que la carne es mala, que no. Que no, si es que necesitas carne. Lo que no necesitas es 60-40. Lo que no necesitas es 50-50. Lo que necesitas es 30-70. Pero un 10-90 también está mal. ¿Esto lo tenemos claro? Por favor, que no nos vayamos de un extremo a otro, porque es que a nivel de población general se están estableciendo como una especie de modas por desconocimiento y por intereses mercantilistas y de influencers y de gente que no sabe ni lo que dice, y de alguna manera pues están produciendo verdaderos malentendidos y problemas de salud verdaderamente serios que a veces pues te vienen a las consultas. No, es que he leído, es que he escuchado, es que he visto en una página web, digo, a ver, en la alimentación uno de los problemas es que hemos pasado de un extremo a otro, como hacemos aquí en España. Hasta hace 2 días la alimentación pues no le dábamos ninguna importancia, formaba parte de nuestra cultura y de repente ha pasado a ser el Santa Sanctorum. Es decir, que ya con los alimentos lo curo todo o me enfermo o ya es algo como una especie de religión, de obsesión, de algo de que incluso yo he llegado a ver verdaderas discusiones entre personas por el tema del consumo de los lácteos, que yo, algo que digo, yo es que no hablo porque es que se te tiran encima, como si estuvieras insultando a su padre. Entonces, por eso es importante que tengamos claro estos conceptos porque están basadas en la evidencia, ¿de acuerdo? Tenemos que tener un consumo de hidrato de carbono en proporción variable, lo que os comentaba antes, almidones, frutas, verduras, hortalizas y legumbres, es decir, no solamente almidones, no solamente veganos, no solamente judías y lentejas, que sí que las lentejas tienen un aporte de hierro fantástico, pero no podemos comer solo lentejas. Las verdinas también están riquísimas y los garbanzos tienen proteínas para aburrir también. Y luego, un consumo moderado, tanto de grasa como de dulces. ¿De acuerdo? Cuando hablo de dulces,
hablo de postres. ¿Mm? ¿Tenéis alguna pregunta? ¿No? Pues venga, sigo. Vamos a ver una serie de cosas que tanto por parte de la nutrición occidental como referente a la medicina china, veréis que coinciden plenamente. Quedaos con esto y ya veréis como unas cuantas diapositivas después vamos a verlo exactamente igual. Es importante en una dieta equilibrada dedicar el tiempo adecuado y sin distracciones, es decir, no haciendo lo que hago yo, que como mientras que estoy trabajando delante del ordenador en cada comida. ¿De acuerdo? Hay un estudio que esto a mí me gustó mucho, que se publicó en el Journal of the American Dietetic Association. Y es un estudio que se hizo en 30 mujeres sanas. Y lo que miraron era, por separado, la velocidad a las cuales comían. O sea, yo conozco gente, yo soy una persona que como muy lentamente y conozco gente que come también muy rápidamente. Y dijeron, bueno, pues vamos a analizar qué es lo que ocurre en estas dos situaciones, cuando se come muy rápidamente o cuando se come despacito. ¿Qué analizaron? Su sensación de hambre, la saciedad, la ingesta de líquidos, cómo percibían, el sabor de la comida, etc. Y fijaos que cuando lo analizaron, vieron que en el grupo de las personas, siempre llamo pacientes, pero eran mujeres sanas, en el grupo de las personas que se alimentaban más despacio, ingerían muchas menos calorías, es decir, comían menos y además bebían más agua, más líquido que aquellas que comían más rápido. Y además las personas que comían más rápido se sentían menos saciadas. ¿Esto suena de algo? Oye, ¿estáis ahí o os habéis ido? Sí, estamos y Estamos. claro. Vale. Estamos. Vale, esto lo tenemos claro, o sea, ¿os suena racional? Sí, además yo creo que es un mal moderno lo de comer rápido y de cualquier manera. Es Vale. que no damos tiempo al cuerpo a que se dé cuenta de lo que está haciendo. Justo, Sandra, gracias, ya lo has dicho tú. Para que llegue la sensación de saciedad al cerebro, necesita un tiempo. Si tú durante ese tiempo comes a 15 bocados por minuto en vez de a 8, evidentemente la que come más rápido se puede haber tomado 50 bocados en ese mismo tiempo. ¿Qué es lo que haces? Que comes más rápido, ingieres más calorías y evidentemente te sacias menos. Por tanto, eso es una recomendación que yo suelo dar también. Lo que pasa es que yo lo suelo asociar también a que mastiquen bien los alimentos, que también lo vamos a ver según la medicina china. Porque claro, si tú masticas bien los alimentos, tardas más tiempo en deglutir el trocito y entonces comes más lentamente. ¿De acuerdo? Todo esto, además es que he querido de alguna manera el poneros este tipo de cosas para que veáis que coincide totalmente con lo que dice la medicina china. Lo que pasa es que lo dice de otra manera y de alguna manera su racional está basado en otros criterios, pero coincide plenamente. Importante. Ahora vamos a ver qué es lo que metemos en la cesta de la compra y en la nevera. Aceite de oliva. Si podemos, debe ser nuestra gasa culinaria, ¿vale? Fundamentalmente tiene ácido oleico, que es un protector cardiovascular de película. Si además es virgen extra, mejor. Lo que pasa es que últimamente se está subiendo por las paredes. Importante, consumir pescados azules. No solamente blancos. Dentro del tipo de pescado vamos a intentar alternar tanto blancos como azules. Son los principales suministradores de ácidos grasos esenciales, los poliinsaturados, los famosos omega 3, ¿de acuerdo? Que tienen EPA y DHA, que ya hablaremos después, que son
fundamentales a la hora a la hora del rendimiento cognitivo, de la memoria, etcétera, y también como protector a nivel visual. Por ejemplo, si tenéis familiares que tienen problemas a nivel de retina, de la visión, etcétera, por favor, que introduzcan muchos pescado azul en su dieta. Pensad que los pescados azules tienen un ácido graso que es el omega 3, los ácidos grasos omega 3 es el EPA y el DHA, que el DHA es el ácido docosahexanoico, que es uno de los fosfolípidos y que prácticamente el 65-70% se encuentra en el cerebro y el 30% en la retina. Entonces, es muy importante, o por ejemplo, personas que tengáis cerca por ejemplo, si tienen degeneración macular, etcétera, o por ejemplo glaucoma, cualquier tipo de problema de visión, independientemente de que tomen muchas zanahorias que tienen licopenos, también pescados azules o un suplemento de DHA, pero si pueden tomar pescado azul, bastante mejor, que tiene muchas más cosas que las pastillas, ¿de acuerdo? Importante, limitar las grasas saturadas, colesterol y las grasas hidrogenadas. Sal, tenemos que tomar sal, pero moderadamente, ¿vale? Así como alimentos que la contengan. Y muy importante, tenemos que consumir alrededor de 1,5 litros, unos 2 litros de agua al día. Cuando hablo de agua no estoy hablando de decir que me tengo que tomar 2 litros de agua y luego aparte me tomo un montón de infusiones, no. Pensemos de líquidos, ¿vale? Pero de líquidos compuestos por agua, no me sirve, no, evidentemente no estoy hablando de vosotros. No me sirve, no, es que me tomo 2 copas de vino para cenar, o sea, 2 vasos de vino para comer, 2 vasos de vino, y eso ya es medio litro y otro medio litro y luego algo de agua. No, estoy hablando de agua, ¿de acuerdo? Bien sea en infusiones o de una botella, zumos naturales, etcétera, ¿de acuerdo? Aproximadamente estamos hablando de unos 8 vasos de agua. También es cierto que esto depende de las estaciones del año. No es lo mismo en verano, evidentemente, la ingesta de líquidos se aumenta porque aumenta la sudoración, perdemos líquidos orgánicos, perdemos sales minerales y entonces deberíamos aumentarla. Pero un consumo medio entre 1,5 litros y 2 litros de agua al día. Yo lo que suelo recomendar a pacientes a lo mejor que no beben mucho, no, es que a mí me cuesta, digo, bueno, pues tú piensa en medirlo con botellitas, es decir, tú antes de salir de casa te tomas una botellita, por ejemplo, de medio litro, te llevas otra, dices, antes de comer me tengo que tomar otra durante la comida, como para ir midiéndolo. Otra cosa también que puede hacer las personas que no están acostumbradas a beber mucho, os pueden referir, es que me da hasta náuseas, tengo hasta ganas, entonces no entrar a meter, venga, te tienes que meter 2 litros, no, intentar a aumentarlo de una manera gradual y paulatina, esa sería otra forma. Y luego también os encontraréis personas, a lo mejor os podéis encontrar personas con estreñimiento que empiezas a hablar y resulta que es que prácticamente no beben agua. Y a lo mejor simplemente recomendándoles que tomen más agua y que den un paseíto todos los días, pues lo tienen solucionado. Es importante también si os viene algún paciente en este... Ana, sí. ¿el consumo de agua con gas también estaría o eso ya es otra...? Podría ser también consumo de agua con gas, pero yo no recomiendo las bebidas con gas. Para mí para el organismo yo no recomiendo el que las personas tomen gases externos. Okay. O sea, las bebidas carbonatadas yo no las recomiendo nunca. Que no significa que tú un día, pues durante la comida dices, me apetece un agua con gas. O sea, bajo ningún concepto estoy diciendo que no. Pero las bebidas carbonatadas, cuanto más limitado sea el consumo, mejor. ¿Hay alguna razón concreta para eso? Por el gas, fundamentalmente. Ah, vale. Estás metiendo CO2 en el organismo.
Pero eso pero que crea... tampoco te perjudica, pero puede provocar, o sea, de alguna manera ya incluso con la alimentación se produce fermentación, puedes producir distensión abdominal, puedes producir gases, puede dificultar la digestión, etcétera. O sea, que el proceso digestivo puede ser alterado por el CO2 o Sí, simplemente sí, puede ser, por la presión. puede ser alterado. Luego, aparte que cuando nosotros comemos, también se produce una fermentación de los alimentos. Sí. Se puede provocar gases, Hombre, puedes el provocar distensión abdominal. Entonces yo no lo prohíbo. Insisto, yo no prohíbo nada. Yo solamente digo que puedes tener este problema. Hombre, el CO2 también tiene un carácter ácido, ¿no? Aporta acidez, ¿no? Sí, pero no, No. o sea, esto es anecdótico. Vale, O ok. sea, ahora lo que yo hablo es de una bebida, de un agua con gas frente a una bebida frente a un agua sin gas. Ya. Pero que no es cuestión de prohibirlo, evidentemente. Pero si alguien me dice, No, era por saber qué efectos tenía nada más. no, sí, José Luis, estoy totalmente de acuerdo. No, estoy totalmente de acuerdo contigo, de verdad. Pero es simplemente que si me dicen, Ana, ¿agua con gas o sin gas? Agua sin gas. Ok. Agua sin gas. O sea, las bebidas carbonatadas, pues bueno, pues sí, de vez en cuando, pues lo que os comentaba, pues igual que los dulces o que las chuches, pues yo también tomo chuches. Me encantan los gominolas de Haribo y de vez en cuando pues me tomo alguna. Y también me gusta mucho la tónica. Por Y a eso lo yo mejor los fines de semana me tomo una tónica, pero procuro no tomar bebidas carbonatadas de una manera regular. Ya. Pero prácticamente todos los refrescos son con gas, prácticamente. Ya, sí. Las Coca-Colas, todo. Bueno, todo. Las Fantas, el 7-Up. Por eso, que no es cuestión de prohibirlas, pero es consumir moderadamente. Ok. Aunque hay personas, por ejemplo, que yo conozco en mi entorno personal que lo único que toman es agua con gas. Cuando salimos fuera, toman agua con gas. Luego en su casa toman agua normal para comer o para cenar, pero que yo no lo conocía, o sea, de hecho lo estoy descubriendo, un agua italiana que creo que se llama San Pellegrino o algo así, que la estoy descubriendo, pero por un tema social, porque yo no sabía que existía. Un agua con gas que parece ser que tiene un sabor maravilloso y la tienen en los restaurantes y cenan con eso, no sé. Son costumbres, pero vamos, de elegir siempre lo que es una bebida sin gas frente a una bebida con gas. Consumo moderado. Ana, también se puede saborizar, ¿no? Con unas gotas de limón o con una rodajita de jengibre, o eso también habría que tenerlo en cuenta para el síndrome que tenga, por ejemplo. No te he entendido, perdona. Sí, el agua se puede saborizar. Para Sí. esas personas que no beben agua porque le producen náuseas, por ejemplo, poner unas gotas de limón. No, a ver, no. No, a ver, esa es una forma. Esa es una forma, evidentemente. Pero lo que yo hablaba es el intentar introducir, no es que le produzca náuseas el agua, sino el aumentar el volumen. Entonces, en vez de, te imaginas una persona que te bebe nada más que medio litro de agua al día. Pues decirle a partir de mañana te tienes que tomar 2 litros, es que no puedo. Pues coger y decir, venga, ¿qué entonces tomas? 2 vasos de agua al día, pues venga, vas a empezar la semana que viene a tomarte 3. Hacerlo así. Que evidentemente en realidad no es en sí por el sabor del agua, es en sí por el volumen, porque no están acostumbrados. Que tú en un momento dado, si no tiene ningún tipo de contraindicación, le pones limón, pero claro, tienes que tener en cuenta que estar tomando limón continuamente tampoco es conveniente. Sí, a eso me refería. Y estar tomando jengibre continuamente tampoco es conveniente. Estamos hablando de agua natural. Y entonces un truco para incrementar la ingesta de agua en personas que no están habituadas o que les cuesta mucho introducirlo es el no decirle de un día para otro
Pues a partir de mañana 2 litros. Es decir, mañana tienes que tomar 8 vasos. Me dice, mira, es que hoy me he tomado 2. Y tú le metes 8 vasos y dice, no puedo. Pues es decir, venga, pues la semana que viene, si estás con 2, vamos a empezar la semana que viene con 4. Venga, a ver qué tal te va. Bueno, pues ya, pues me cuesta, pero lo bebo. Venga, la siguiente con 6. Y la siguiente ya nos metemos con 8. Era lo que yo me refería. Ok, ¿Mm? gracias. Nada, por Dios. Nos hemos pasado de tiempo. A ver, son las 12:10. Volvemos a las 12:15, ¿de acuerdo? De acuerdo. Ok. Gracias, Ana. Venga, gracias a vosotros.